Hola, buenas tardes. La nueva clase, o buenos días, perdón, de qué decir en la mesa de Shabbat. Esta semana, Parashat Toldot. Ok, aquí tenemos varias ideas a compartir. Vamos a empezar con la primera parte de la Parashá. Y la Torah nos informa que Yitzhak rezaba, no tenían hijo Yitzhak y Rivka. Yitzhak rezaba y Rivka rezaba. Y como dice Rashi, que cada uno rezaba en otra esquina de la casa. Y dice el pasuk, Vayetar Yitzhak Hashem lenochach ishto. Y, eh, y rogó Yitzhak ante Hashem frente a su mujer. O sea, eh, Yitzhak está rezando. Y después dice, Vayeater lo. Y Hashem contestó a su tfila. Hashem contestó a la tfila de Yitzhak. Y dice Rashi, lo velo la, a la tfila de Yitzhak y no a la tfila de Rivka. ¿Por qué? שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק. Porque no se puede comparar una tfila de un tzadik hijo de tzadik, que es Yitzhak, Yitzhak hijo de Abraham, a una tfila de Rivka, que es Yitzhak bat Rasha, perdón, tzadeket bat Rasha, una tzadeket, pero hija de un Rasha. El papá Betuel fue un Rasha. Y Hashem contestó una tfila de un tzadik, hijo de tzadik. So, la pregunta obviamente es que a priori tenía que ser contrario. Una tfila de un descendiente de un Rasha tendría que ser más potente, con más méritos, de una tfila de un tzadik, hijo de tzadik. El tzadik, hijo de tzadik, creció, nació, perdón, no fue natural para él de rezar, pero tal vez por una tzadeket, hijo de Rasha, no es tan natural de rezar. Entonces Hashem tendría que responder primero a la tfila de un tzadik, hijo de Rasha. Una de las respuestas que dicen los Jajamim es la siguiente. Sabemos, los patriarcas, Abraham, Yitzhak, cada uno tenía otra forma como practicar, por así decirlo, la religión, para conectarse con Dios. Abraham sabemos que es el pilar de Chesed. Yitzhak, de otro lado, como lo vimos en la Akedah, es el pilar de Yirah, de Din. Y por lo tanto, uno podría decir lo siguiente. Sabemos que Din e Yirah, juicio y ser más estricto, seguir las leyes, eso sería un camino no solamente distinto que Abraham, que es Chesed, sino el opuesto. So, uno podría decir, ¿sabe qué? Yo hasta hoy día, Yitzhak dice, yo crecí en una casa donde me enseñaron la religión, me enseñaron cómo conectarse con Dios, con el camino de Chesed. Y ahora él encontró un camino totalmente, no solamente distinto, pero el opuesto como conectarse con Dios. Entonces, en verdad, el esfuerzo, el trabajo, el logro para encontrar un camino opuesto a lo que sabía Yitzhak para conectarse con Dios, en verdad es un esfuerzo mayor que el esfuerzo de Rivka de cambiar de camino de malo a bueno. ¿Ok? No digo que un esfuerzo menor, pero es mayor encontrar cómo conectarse con Dios en un camino completamente opuesto. Y por lo tanto, Dios acepta la tefilá de Tzadik ben Tzadik, Yitzhak, hijo de Tzadik. Seguimos con la parasha. En la parasha, la Torah dice, Vaitorotzetsu abanim bekirba. Como dice la traducción, y se agitaban los hijos en su interior. Y ella se preocupó. ¿Por qué? Explica Rashi, se preocupó porque כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. Cuando ella estaba caminando cerca
del lugar de estudio de Shem y Ever, Jacob, uno de sus hijos, quería salir, Mefarkes, quería salir de la guata, quería salir. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרכס את הצד. Y cuando estaba caminando cerca de un lugar de idolatría, Esav quería salir. So, ella se preocupó porque ella no sabía que son dos hijos. Se preocupó que yo camino cerca de un lugar de estudio, quiere salir. Camino cerca de un lugar de idolatría, quiere salir. No entiende qué quiere este hijo. Y fue a preguntar a Shem. Fue a preguntar al gran sabio Shem que lo dice lo que pasa. Y Shem lo dice, sabe que en verdad tú vas a tener dos hijos. Un hijo, Shnei Goim, dos naciones. Uno, Jacob, y el otro, Esav. La pregunta es, ¿por qué ella se sentía mejor cuando la informaron que va a tener dos hijos? Al final, uno de los hijos va a tener la tendencia a acercarse a la idolatría. Entonces, ¿por qué se sentía más tranquila? No sería correcto decir porque al menos tiene un buen hijo. No, porque si tiene un hijo no, tan malo, no le da el consuelo sobre el hijo malo. So, la respuesta tiene que ser la siguiente. Cuando ella pensaba que tiene un hijo, obviamente este hijo va a ser muy difícil a saber lo que quiere, porque quiere de todo. No tiene su naturaleza definida en lo que quiere. Pero cuando son dos hijos, aunque uno quiere el malo, pero si él tiene claro lo que quiere, es más fácil a estudiar, a enseñarlo, a volver al camino. Si uno tiene una postura, se puede, con enseñanza, con trabajo, tal vez cambiar su idea. Pero si uno no tiene postura clara porque piensa cosas contradictorias, eso es mucho, mucho, mucho más difícil. Ok, aquí hay un tema interesante que quiero tocar. Sabemos que está escrito en la Gemara, en el Rambam, traen el Deot, que los midot de la persona, tú decides, o sea, la Gemara dice, Kol bide shamayim chutz yirat shamayim. Todo es decretado de Dios, excepto yirat shamayim, o sea, el comportamiento, si va a ser tzadik o rasha, es en la decisión de nosotros. Hay comentaristas que pregunta, a priori veo que no es verdad eso. Porque si ya en la guata de la mamá, Esav ya quería salir, quería ir al lugar de idolatría, significa que fue definido su naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos decir que tú decides si estás tzadik o rasha? A priori fue decidido desde antes, desde la guata quería salir al lugar de idolatría. La respuesta en verdad es así. En verdad, no. Uno decide si es tzadik o rasha. De hecho, se ve del otro lado que la razón que Abraham falleció 5 años antes de los 180 que debía que fallecer 180 es porque para que no ve sus nietos, Isaac, su nieto, andando en camino malo. Se vio que hasta los 15 años de la edad de Isaac no fue claro que eligió el camino malo. ¿Ok? Y así eso se entiende bien según la Gemara, que todo decide la persona si se tzadik o rasha. ¿Verdad? Pero el Rashi aquí dice que aparentemente quería salir a priori que tenía amidot mala desde el principio. La respuesta en verdad es así. En verdad, Jacob y Esav, cuando decidieron, después Bar Mitzvah, después 15 años, ellos tomaron un camino bueno o malo. Antes no fue definido nada. ¿Cuál es el tema que quería salir a la idolatría? Queremos explicar de la siguiente forma. En verdad, voy a dar un ejemplo para entender eso. Cada uno nace con midot. Midot en hebreo es una medida. Por lo tanto, depende cuánto usa, si es bueno o malo. Como dice el Rambam, uno tiene que caminar Shvil Azat, tiene que ir en el medio. Midot tiene que ser
Tiene que ser al camino intermedio. Pero midot en verdad depende de cuánto usa. Ahora, doy un ejemplo. Imaginémonos una persona cruel, la mitad de crueldad. Uno piensa que cruel es malo, pero no es verdad. Digamos un ejemplo. Hay, Hasbe Shalom, una persona, un árabe, un atentado quiere hacer, tiene explosivo, y tiene una persona yudí cruel cerca de él, y él como es cruel puede matarlo antes que él hace cualquier cosa. Del otro lado, si esta persona no habría sido allá, una persona no cruel, no habría tener esta capacidad de matar a este asesino. Por lo tanto, crueldad en sí mismo no es un bueno o malo. Depende cuando lo ocupa, cómo lo ocupa. ¿Sí? ¿Ok? A pesar que uno asocia crueldad tu malo, el malo, porque se ve más crueldad en el malo, pero el verdad no es así, porque cada uno tiene su prueba, cada uno tiene sus dificultades. Cada mitad tiene bueno y malo. Por lo tanto, es así. Uno puede decir que la razón que quería salir, tal vez esa lugar de idolatría, es tal vez al contrario. Uno puede acercarse al malo ¿cómo se dice? Para acercarlo al camino correcto. Incluso Yitzhak pensaba que Esav es bueno. ¿Ok? Podía, es otro tema que vamos más adelante. Pero podía pensar que en verdad él quiere salir para acercar el lugar de idolatría, para justamente acercar a gente al camino recto. Y no fue definido en este minuto que es una persona mala. Y por lo tanto, después de una respuesta, ¿por qué se tranquilizó Rivka? Se tranquilizó porque en verdad no es un tema que cada uno tiene otro midot, pero hay dos niños. El problema es que si fuera un hijo, aquí hay midot contradictorio, que eso no alcanza junto. Eso fue el problema. Pero en verdad, hasta los 15 años, como dice Rashi más adelante, no fue definido las midot de Jacob y Esav. De hecho, Rav Shamshon Hirsch trae en su libro que cuando fueron niños los dos, uno no puede reconocer quién fue Jacob y Esav. Me refiero obviamente que uno tiene más pelo que el otro, pero me refiero a la forma como hablaba, la forma como pensaba, no se puede distinguir, porque los dos como niños fueron al colegio juntos, a la yeshiva juntos, me imagino, y no se puede ver la diferencia entre los dos hasta que cada uno eligió el camino si quiere ser tzadik o quiere ser rasha. Ok. Vamos a saltar un poco a la mitad de la parasha. En la mitad de la parasha, Yitzhak Avinu aparentemente quiere dar la braja pensando que puede ser que va a fallecer, como Rashi dice, porque se acercó a la edad, 5 años a la edad antes de la edad de su mamá, que se preocupó que tal vez va a salir de este mundo. Quiere dar la braja del primogénito, que según Yitzhak, el primogénito fue Esav. Esav, aunque lo vendió a Jacob la, la primogénito, pero él pensaba que el que merece la braja es Esav. Y sabemos que Rivka del otro lado dice, no, hay que dar la braja a Jacob. Ahora, antes de entrar en todo el argumento, hay que destacar una cosa interesante que destaca Rabbi Shamshon Hirsch, algo muy interesante. Destaca algo muy interesante que es un poco difícil de entender, pero interesante que había todo un argumento que al final no se solucionaba el argumento. Rivka tenía que hacer toda una trampa, enseñar a, ¿cómo se llama? A Jacob cómo estafar al papá para poder convencer y recibir la braja. O sea, aparentemente Yitzhak y Rivka no podían llegar a una solución, a una conclusión. Y un poco curioso, porque de hecho al final Rivka tuvo éxito. Es interesante que destaca Rav Hirsch en la parasha semana pasada, que dice que cuando Eliezer con los camellos, con Rivka, dice, y ella vio, cuando ella vio por la primera vez, Batizá dice Pasuk,
y alzó Rivka sus ojos y vio a Yitzhak y se inclinó sobre el camello. Perdón, se inclinó. Vatipol perdón, y se cayó. Y se cayó. Vatipol malagamal. Y se cayó. Vatikaj tzaif vatitkas. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Es interesante cómo se cayó porque vio, ¿cómo se llama? Vio a Yitzhak. ¿Qué significa eso? Él dice algo interesante, que desde el primer minuto que Rivka vio a Yitzhak, vio una persona muy, muy elevada. Muy, muy elevada. En verdad, la Torah destaca algo interesante, que, que, que la relación que Rivka tenía con Yitzhak es más como, tenía un poco de temor. Ella vio a Yitzhak como el gadolador, el más grande, y fue difícil como para ella, tal vez, dice Ravir, hablar con él y convencerlo que en verdad merece la braja Jacob y no Esav. Por eso tenía ¿cómo se? Intimidated. Fue un poco intimidated. Que no podía hablar con él. Ok, seguimos. Ahora, Yitzhak, ¿por qué quiere dar la braja a Esav? En verdad, si uno se fija muy bien, el contenido de las brajot de Yitzhak son contenidos en braja en el mundo físico. Veiten leja Elohim mital hashamayim, va a tener físico, lluvia en lo terreno, agua, va a tener éxito en las guerras, son braja en el mundo físico. Ahora, en verdad, pienso que Yitzhak en verdad sabía muy bien que mientras que Jacob estaba estudiando Torah, Esav estaba cazando. Obviamente sabía que uno hacía cosas buenas, uno no tan buenas. Pero aunque eso quería darlo la braja. ¿Por qué? Sabemos que los avot querían que todo Am Israel sale de ellos. En verdad, Yitzhak quería que todo Am Israel sale de él. Igual que Abraham. Y sabemos que Am Israel tiene dos pilares fundamentales. Uno es el lado ruhani espiritual. El otro es el lado gashmi, físico. Por lo tanto, Yitzhak dijo lo siguiente. Jacob va a tener el lado, la parte espiritual, porque estudia. Y yo quiero dar a mi hijo Esav el apoyo por Am Israel. Necesito a alguien que sabe manejar este mundo. Ahora, yo sé que él sabe manejar, pero lo maneja mal, perdón. Pero no, con la braja que le voy a dar, lo va a manejar bien y va a complementar a Jacob. Eso es lo que quería Yitzhak. Yo voy a dar la braja del mundo físico. Tener éxito, saber cómo manejar el mundo físico a Yitzhak, a Esav, para que complementa y ayuda a Jacob. Ahora, aparentemente Rivka no está de acuerdo. Ahora aquí quiero agregar, ¿por qué no fue de acuerdo? O, segunda pregunta, ¿no trató de convencer a Yitzhak? Ella quería en verdad que el mundo físico también sea Jacob encargado y no Yitzhak, no Esav. ¿Por qué? Aquí hay varias ideas. Voy a decir una idea que pienso así. Sabemos que en este mundo, como dice el Pasuk en Kohelet, en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yechta. No existe un tzadik en este mundo que hace bien y nunca peca. ¿Qué significa? Este mundo, como ese mundo físico, siempre el Yetzer Hara te lleva a pecar. Siempre. Es muy difícil no poder pecar. Por lo tanto, Rivka dice lo siguiente. Tú, aparentemente, Yitzhak, no ves eso. Y le voy a explicar después por qué no ve eso. Pero yo veo que en verdad Jacob podría caerse en el mundo físico también. Podría caer, porque no existe un tzadik que no peca. Por lo tanto, necesitamos que tú da una braja que tenga el mundo físico con éxito, que puede levantarse de vuelta. Por lo tanto, necesitamos que Jacob reciba. Ahora, puede ser, ¿por qué Isaac no podía entender eso?
Cuando Yitzhak llegó, la Torah destaca que Yitzhak fue ciego, que no podía ver. Y una de las explicaciones que dice Rashi, ¿por qué no podía ver? Porque cuando llegó a la Kedat Yitzhak, empezaron, dice Rashi, los malachim a llorar. Y las lágrimas del malachim cayeron en los ojos de Yitzhak. De Yitzhak, sí. Ahora, uno entiende que si es un concepto de lágrimas de un ángel, entiende que el concepto ciego significa algo espiritual, igual que los ángeles. ¿Qué es bien espiritual? Espiritual significa, pienso, que él llegó a un nivel tan elevado, Kadosh, que él se desconectó del mundo físico. Y en verdad el mundo físico no podía afectarlo a pecar. Eso es la razón que Yitzhak no podía salir para buscarse una mujer fuera de Israel. Tenía que vivir en un lugar más Kadosh. Él, ciego significa se desconectó con el mundo físico. Él pensó, es verdad, que Jacob puede ser igual que él. Pero Rivka dije que no. ¿Por qué? Porque tú fuiste la que da y no Jacob. No Jacob. Por lo tanto, Jacob necesita recibir la brajot. Ahora, quiero agregar un favor que escuché de Rav Lev, algo muy bonito aquí. Sabemos que se disfrazó. Entonces llegó Jacob, disfrazado de Esav, enfrente de Yitzhak para recibir la brajá. E Yitzhak está muy confundido, porque dice, Kol Kol Jacob, Ayadayim de Esav. La voz parece la voz de Jacob, porque dice Baruch Hashem, etc. Pero la mano de Esav. Está confundido. Y al final da la brajá. Entonces la pregunta es, si está confundido, ¿por qué da la brajá? Anda a averiguar quién es. Pregunta quién es. Pero dio la brajá. ¿Cómo es posible eso? Dice Rav Lev algo muy interesante. Dice, mi manashach. Si, dice Yitzhak, es Esav, bueno, me doy la brajá. Y si no es Esav, significa que me estafó, que me engañó. Significa que Jacob en verdad sí está conectando al mundo físico. Y allá se convenció. Mi manashach, ¿ok? Si me hizo una trampa, me estafó, significa que sí está conectado al mundo físico. Y por eso sí necesita la braja. Y por eso al final, Yitzhak dio la braja. Al final Yitzhak dio la braja. Porque ve que esta persona en verdad necesita la braja. Pero al principio, antes pensaba que sería igual que él, que Jacob está desconectado del mundo físico. Y por lo tanto no requiere ninguna braja. Hay otra idea del Rav de Brisk también que conecta un poco con otra cosa. Dice que cuando Yitzhak pidió dos carnes, ¿sí?, que anda a cazar para antes de la baja. Hay una alusión, dice el Midrash, a las dos cabritas que van a traer Yom Kippur. O sea, la alusión lo que comió Abraham e Yitzhak mientras que da la baja, alusión a las dos cabras, los dos cabras que vamos a traer, los dos seirim que hay en Yom Kippur. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Sabemos que un sair, un cabra va al Mizbeach, en otro se tira para un precipicio. Entonces dicen Briskegov, ¿cuál es el pshat? El pshat es el siguiente. En verdad, Yitzhak y Rivka quería que Jacob recibe todo, incluso el mundo físico. Significa así. ¿Por qué se trae un sacrificio a Hashem? El otro se tira para un precipicio. La idea es la siguiente. En verdad, Rivka dice la siguiente cosa. Si Jacob no tiene el mundo físico, nunca va a poder pedir perdón en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Hashem va a decir, ¿qué hiciste una vera? Es el mundo físico, no te pertenece. Pero si le pertenece, se equivocó, puede pedir perdón. Entonces Rivka dijo, yo necesito que Jacob reciba el mundo físico. Y eso es las dos cabras. Las dos cabras alusión a eso. Que uno se trae a Hashem, el otro que se tira por el precipicio es como el Yetzer, es como el mundo físico que lo dijimos, es de nosotros el mundo físico, ¿verdad? Pero lo queremos afuera, no lo queremos, como alejamos eso. Pero el mundo físico en nosotros, pero lo alejamos. Eso es una forma como uno puede hacer teshuvah, puede decir, me equivoqué, tú no entregaste el mundo físico, me equivoqué, pido perdón. Y por eso hay la braja, por eso Jacob recibió la braja y no, y finalmente no Esav. Así, Jacob tiene también el mundo físico. Y por concluir, Jacob vino representa, sabemos que él, dice la Torah que fue Ishtam Yoshevo Alim. Él se sentaba a estudiar Torah. El único Av que la Torah destaca que estudiaba Torah, no significa que el otro no, pero es Jacob. La Torah en verdad es como aplicar el mundo espiritual en el mundo físico. La Torah se cumple con mitzvot.
mitzvot del mundo físico. Los malachim no tienen eso. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno quiere superar las dificultades del Yetzer Hara del mundo físico, es cumpliendo las mitzvot, que la mitzvah principal que tenemos es el estudio de la Torah de, ¿cómo se llama? De Yaakov. Yaakov Tam, Yoshev, Ish Tam, Yoshev Oalim. Ok, que tenga toda una excelente semana.